Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido... Debido a su contenido es que todo el mundo tiene que verlo, así que más bien dele play y comparta. ¿Cuánto tiempo, no? Como no le gusta llamarme, es difícil que hablemos. Pero pues ese era el acuerdo, ¿no? Pues Ya, pero tanto tiempo. Era un rato. o sea, el hecho de que yo no le haya escrito ni nada no significa que no estuviera pensando pues en lo nuestro. Siempre es el mismo cuentico. O sea, ya esto me lo había dicho varias veces. ¿Para esto nos vimos? No, pues, o sea, digamos que a mí me emputa como que usted siempre tome todo a la defensiva, ¿sí? Yo sé, tengo que aprender a calmarme. No me gusta esa ironía, pero pues, o sea, si yo vine acá fue porque siento que todavía hay algo. No sé si... Yo creo que vale la pena que lo intentemos. Yo prometo dejar atrás como todos esos errores que siempre me has remarcado. Usted nunca va a dejar de ser hincha de Millonarios, no diga mentiras. Eso no es un error. Bueno, ya empezamos. No, ya empezamos. O sea, dejemos eso de lado. Creo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Como a Roy con Petro. Como a Roy con Petro. Y nada, pues volvamos. Vamos a hacerlo. La Central, el podcast referente del progresismo Chirri Chic. Directamente desde los estudios de R&G Producciones, no Rojas y González, sino Ronnie Guaro, llega nuevamente La Central. ¡Buena! ¡Eso! ¿Qué más, Daniel Felipe? Bien, Pedro, ¿cómo vamos? Tiempo sin hacer esto. Bien, extrañando mucho hacer esto, la Sí. verdad. La verdad, Sí. hacía muchísima falta. Y ya, volvimos, qué bien. Creo que este no va a ser un episodio divertido, sino más como de terapia. Como que, parce, yo necesitaba hablar. Sí. O sea, como que yo siempre, no sé, en mi vida personal, Ajá. como que tiendo más que a dar mis opiniones, a escuchar lo que dice la gente. Hoy no. Y este es el espacio en el que yo hablo, ¿sí? O sea, a la gente me dice un montón de vainas, yo, sí, de acuerdo, tal. Pero acá es cuando hablo, entonces lo necesitaba ya. Claro, ya de acuerdo. Me pasa igual, esto es más una terapia, una ayuda que cualquier otra cosa. Y bueno, este ya vendría siendo como el episodio 11, 12, por ahí vamos. Algo así, por ahí pero vamos. Bueno, es el primero de la segunda temporada de La Central. Eso, que alguna vez escuché en otro podcast, no tan bueno como este, en otro, ni siquiera voy a nombrar como, Presunto podcast. no tan malo, que las temporadas en los podcasts son la excusa para cuando hay pausas, marica, y por diferentes motivos se abandona la vaina un tiempo y luego se vuelve, no, una temporada. ¿Qué Es ha como... pasado desde que dejamos de grabar? ¿Qué ha pasado? No, muchas cosas. Argentina salió campeón. Sí, Millonarios no. Y usted lo había vaticinado, lo digo porque usted lo había vaticinado. Pero campeón de Copa salió, ¿no? Bueno. ¿Cuenta? Bueno, pero
¿Fue después de dejar de grabar? Creo que no. No. Yo creo que fue durante los últimos Sí. episodios. Porque esa copa, la Copa Colombia, termina como en principios de recuerdo que noviembre hecho o algo lo así. mencionamos en un episodio. Lo mencionamos, no creo. Sí. ¿Qué más pasó? Revivió Iván Mordisco. De entre los muertos, marica. ¿Qué tal? Y sale Diego Molano ahí con toda la cara dura, como así, ¡ay! Sí, ¿Y como- este tipo qué? ¿Qué hace ahí sentado? O sea, No se otra puede cosa ser que tan pasó, cafre. No sé qué más. Hugo Rodallega llegó a Santa Fe y eso ha cambiado mi vida considerablemente. ¿Cómo estará Santa Fe? De hecho, me voy a hacer unas trenzas bien chimbas a lo Hugo Que Rodallega. Hugo Rodallega. Marica, Hugo Rodallega, liga 38 inglés, años. marica, pero está entero. Está mejor que usted, güey, que tiene 10 años menos. Está mejor que yo tengo 15 años más que él. Sí. Pero bueno, han pasado muchas cosas. Exacto. Dentro de esas, pues, el gobierno creo que le ha hecho falta ver la central, como que se ha notado nuestra falta. Sí, usted no ha notado que la cosa ha mermado un poco desde que dejamos de publicar y de grabar. Exactamente. Así que, Gustavo, Roy, este episodio. Pues, por favor, la gente que esté ahí, como a cargo de ellos, pongan. Verónica, Verónica, ponlo a ver este hay que hacerle llegar estos episodios a Verónica. @ Alcocer Verónica. Pero bueno, han pasado muchas cosas dentro de las cuales Ajá. creo que ha salido un personaje internacionalmente como más a flote de lo que ya había salido. Ajá. Y el presidente de Colombia, el mismísimo Gustavo Petro, Don Gustavo, bienvenido a este programa. le ha intentado picar la lengua a este personaje. Varias veces, sí. Nada más y nada menos estamos hablando que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bukele, Nayib Bukele. ¿Usted qué es, bukelista o...? Yo soy más bukelista, no mentiras. Me gusta, de hecho, a mí me gusta cuando contamos las cosas que pasan detrás de micrófonos. Entonces estos días estábamos decidiendo como de qué hablar. Teníamos otras opciones, pero cuando usted me mencionó la posibilidad de hablar de Bukele me parecía un hit brutal. Primero porque necesitamos que la gente nos vea más, y Bukele es un tema que, como usted lo decía, no solamente como que emergió en la agenda mediática y política, sino que se ha posicionado ahí. O sea, el huevón se convirtió en un referente brutal para muchísima gente. Mucha gente. Y me llama sobre todo la atención, y esto era la pregunta que usted me hacía ahorita, y es que lo que más me llama la atención es que hay mucha gente incluso que se dice a sí misma o se posiciona como de izquierda o progresista o democrática, que igual la figura de Nayib Bukele, tanto a la gente del común como a la gente de derecha, le empieza a llamar muchísimo la atención. Entonces creo que es un fenómeno que puede traducir varias cosas, como de la coyuntura, de cómo se están mutando ahorita ciertas ideas políticas. Entonces me parece súper atractivo hablar de Bukele, que para mí es un hijo de... No, mentiras. No, y que creo que también es algo que queremos hacer, y es mirarlo desde su discurso, desde su apuesta comunicativa, que creo que es algo como es que más o menos Claro. le podemos meter el diente. Entonces, Claro. si le parece, veamos este spot electoral de Bukele. Me y- parece y maravilloso. empezamos. Hagámosle. Este es el rostro viviente de nuestro pueblo. Cuántas tristezas nos han surcado la piel. Cuántos dolores nos han marcado el alma. Cuántas generaciones se han perdido frente a estos ojos. La de los campesinos masacrados en el 32. Las generaciones pisoteadas por las dictaduras. La generación desangrada por la guerra civil. La que nació con la paz y se perdió 20 años entre arenas de la corrupción. La generación que se quedó esperando el cambio que nunca llegó. ¿Cuántas hemos perdido ya? Piensa
Piensa en todas esas generaciones que se perdieron. Piensa en dónde estaríamos si hubiésemos avanzado en lugar de haber retrocedido. Piensa en el país que nos heredaron. No perdamos una generación más eligiendo a los mismos de siempre, a los que ya tuvieron varias oportunidades y las echaron a perder. Imaginemos ahora a nuestro país diciendo ya basta, donde millones de salvadoreños dentro y fuera de El Salvador tomemos juntos la decisión por la que nos recordarán las generaciones por venir. Es tiempo de elegir un mejor destino y alzar vuelo al futuro. Es tiempo de darle paso a las nuevas ideas. Es tiempo de abrazar la esperanza y heredarle a los que vendrán el beneficio de una generación que cambió, de una vez por todas, nuestro querido país, El Salvador. El 3 de febrero, hagamos historia. Ese símbolo es un poco como de partido político autoritario de película de Hollywood, ¿no? Tiene un poco de eso. Sí. Bueno, digamos que poníamos este spot un poco también para ubicar a Bukele, ¿no? Porque Bukele es un personaje que internacionalmente pues se reconoce, pero no, digamos que un poco para meterlo en su dinámica política nacional. Hay que entender pues que El Salvador es un país de tradición en el siglo XX de dictaduras militares, o sea, cerca de 50 años de dictadura militar hasta el 79, y después un conflicto, pues lo que se denomina ya la guerra civil con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Que digamos que después de que era como el agrupamiento de 5 guerrillas salvadoreñas, que fue un poco lo que se intentó acá en Colombia con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Exactamente, que allá sí se logró. Y después pues todo un proceso de paz que dio pues como paso al bipartidismo, que creo que este spot lo cuenta, o sea, sí, cuenta perfectamente. Y ese bipartidismo entre lo que es allá la Alianza Republicana Nacional, ALENA, y el Farabundo Martí de Liberación Nacional. Exactamente. Que pues cada uno tuvo como su época hegemónica, digamos, en el poder, como lo pasó acá también a principios de siglo entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y que Bukele militó bastantes años, de hecho fue electo alcalde, no sé si de la capital, no me acuerdo, o de una de las ciudades principales de El Salvador. Fue elegido alcalde como parte del movimiento Farabundo Martí, ya convertido en partido político, como usted lo señala. Es decir, el tipo entra a la política vía establecimiento, vía bipartidismo. Exacto. Y entonces, digamos como que siempre se manejó ese... digamos, ese es un poco muy resumidas. Igual no somos pues, eruditos de historia salvadoreña. Sí, estudios salvadoreños... No. Pero bueno, o sea, ese es como a grandes rasgos la historia de El Salvador. Viene de ese bipartidismo y entra Bukele ahí. Con un discurso pues muy claro. Entonces, bueno, usted ahí que estuvo revisando un poquito a Bukele, ¿cómo lo vio? Pues, marica, tengo tantas cosas por decir que yo creo que este episodio va a durar unas 2 horas y 45 minutos más o menos. Va a ser como una de esas películas del Señor de los Anillos sin edición, más o menos. Porque tengo datos muy relevantes, tengo datáfonos de hecho muy relevantes. Tengo desde el signo zodiacal de Bukele hasta... Es lo más importante. Bukele es Leo, por ejemplo. Es Leo. Sí, se le nota. Tiene un aire muy Leo. Sí, tiene un aire muy Leo. Tú lo ves y dices de una vez. Tiene ascendencia palestina también, Nayib Bukele. No sabía. Ah, sí. Exactamente. Pero no, venga, hablando un poco en serio, me parece que es muy interesante y me parece una cosa muy bacana empezar por los spots del man, porque creo que justamente gran parte de lo que se conoce y por lo que se posiciona como una figura tan importante es el aparato de propaganda tan brutal que tiene. El man es publicista, yo la verdad no sabía eso.
Y creo que es notorio en la manera en cómo ha empezado a construir una narrativa que ya le vamos a meter el diente, digamos, a lo que ha significado políticamente, pero que ha tenido como una codificación, una expresión audiovisual supremamente interesante. De acuerdo. Y creo que es uno de los primeros puntos a recalcar, porque para mucha gente, y creo que incluyendo incluso nosotros, Bukele ha llegado es sobre todo recientemente a través incluso de las portadas de semana, que ya hablaremos también seguramente de eso, pero empezó a llegar a través de videos cortos en WhatsApp, de videos cortos en TikTok, y es que tiene un aparato de propaganda brutal que convierte sus discursos o las entregas de infraestructura en piezas audiovisuales brutales con un despliegue de imágenes, colores, efectos, muy interesantes. A mí me parece clave lo que usted dice, porque yo también estuve como revisando un poquito a Bukele, y me parece que es un tipo muy poco elocuente. O sea, yo vi los discursos y dije, qué man tan soso, tan aburrido. O sea, no tiene, es súper plano, no maneja tonalidad. No hay increchendo nunca. Nada. Creo que por eso en parte también apela mucho a la comunicación digital, porque Exacto. Él solito no tiene como mucho que mostrar, la verdad. Sí, por ejemplo, Petro, que es un man que se puede regar 3 horas en plaza Sí, pública, sí, Bukele le escuché un discurso de 25 minutos y malísimo. Bueno. Pero sí, exacto, o sea, es un tipo que de hecho cuando llegó a la presidencia se conoció mucho por ser como influencer en Twitter, Exactamente. por toda digamos, las piezas comunicativas cortas que sacaba. Entonces, bueno, no sé si quiere que entremos de una vez como a la narrativa de Entremos a hablar qué hay detrás de toda esta publicidad de la que estamos hablando, me parece bien, y luego retomemos un poquito lo audiovisual, que yo creo que hay un par de cosas por decir, pero metámosle el diente a lo más profundo de una vez. Listo. Bueno, pues de lo que a mí me parece que Bukele es primero un tipo que se desenmarcó del bipartidismo Sí. que hablábamos de El Salvador. Es un tipo que rompe y para mí, pues según lo que estuve como revisando, sobre todo como que intenta, sobre todo para las elecciones presidenciales de 2019, si no estoy mal, lo que presentaba era una dicotomía entre el pueblo y los de siempre. Sí. ¿Sí? Era ese era el combate de Bukele. Y dentro de ese combate pues claramente apelaba a ese bipartidismo, a esa clase política. Los de siempre que llamaban en el spot que estábamos viendo. Exacto, los de siempre que son corruptos. Entonces Bukele que llegaba era a romper con eso, y en cierta medida lo que hacía era articular una nueva mayoría. Y yo pensaría pues por eso se puede llamar populista Bukele, no porque no se diga cosas desfachatadas, sino justamente porque articula un sujeto que busca como emanciparse, que es el pueblo, contra una pequea élite que son los de siempre. De acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso, y creo que para complementarlo un poco, digamos en esa línea que marcan por ejemplo Chantal Mouffe y Luciana Cadagia, en que populismo, listo, sí, vemos que hay una táctica populista para, digamos, movilizar al electorado salvadoreño, pero además de ser populista es un populismo articulado en clave de derecha, ¿sí? Creo que esa paja mental que hay por ahí de no, es que Bukele ni izquierda ni derecha, no, vamos a decir las cosas claras, este man es de derecha. Incluso estaba revisando unos apuntes de un libro que me gusta mucho de Steven Forti, un argentino, italiano, español, que recientemente ha adquirido relevancia, es de base un historiador, pero se mete mucho a estudiar narrativa, ideología, los temas programáticos de la derecha europea, sobre todo. Y el man define como a estos perfiles tan parecidos a Bukele como la extrema derecha 2.0, y le atribuye que su particularidad, su valor más grande es ponerse en el panorama público como esta persona ni derecha ni izquierda, es difícil de encasillar, y bueno, entonces creo que es un populismo de derecha. Y creo que a esa ecuación que usted planteaba de que el tipo habla del pueblo versus los de siempre, los corruptos, le mete un elemento que me parece re importante y que lo acaba de encasillar en esta vaina de la extrema derecha 2.0,
y es Dios, ¿sí? En esa ecuación permanente que él plantea entre el pueblo, el establecimiento corrupto y él mismo, ¿cierto? En ese hombre pueblo está la figura de Dios y es supremamente importante. Sí. En esos discursos tan aburridos y planos que usted mencionaba, que yo estoy de acuerdo en eso, aparece Dios siempre. Incluso él se denomina como el instrumento de Dios en la tierra. Sí. Era una de sus descripciones en Twitter hace como un año. El tipo juega mucho con eso a nivel de comunicación, se ponía el instrumento de Dios en la tierra, güey. Entonces creo que ese triángulo, ese tripartito, Dios, pueblo, establecimiento, es bien importante en su narrativa. Eso, y creo que también la cuestión del hombre de familia. Eso también está súper presente. Fundamental. De hecho, si no estoy mal, ayer, es decir, el día anterior al que grabamos este programa, acaba de publicar que va a ser por segunda vez papá. Ok. Publicó, bueno, la ecografía en su Ajá, Instagram, así. ajá. Y en su perfil de Instagram, si Sí. ustedes van y revisan, su descripción es papá de Alila. Alila, creo que la hija se llama Ok. Alila, Laila, algo así. Ok, Papá ajá. de Alila. Entonces, ese es un distintivo así, como súper enfático. Ajá. Si le parece, vamos a ver otro spot de Bukele y seguimos. Sí, pero antes de decir una cosa, eso que me parece súper importante. En el discurso de la ONU que dio, creo que esta última es otro asamblea, tema internacional. el tipo en su discurso se presentó como un padre de familia y digamos, las piezas publicitarias que sacó después como para mostrar su discurso en redes sociales, en medios de comunicación, eran las reacciones de su esposa y su hija, que hicieron presencia en el puesto, en la curul que tiene El Salvador en la asamblea de la ONU. Que además me parece una decisión malísima, porque por mostrar la presencia de la hija y la esposa, mostraron que la asamblea estaba vacía. O sea, como que mostraron que la relevancia del tipo a nivel internacional es mínima, salvo en pueblitos como el nuestro. Listo, entonces veamos Vamos al spot otro. y seguimos. Estamos a poco tiempo del triunfo del pueblo sobre 30 años de falsas promesas y corrupción. Los mismos de siempre, esos que nunca se pusieron de acuerdo para mejorar nuestro país. Por primera vez en la historia se han unido, pero es para atacar a Nayib Bukele. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Perderán todos sus privilegios. Décadas enteras de saqueo e incapacidad. Esta campaña ha servido para quitarles la máscara con la que han intentado engañar al pueblo por tanto tiempo. Nos dimos cuenta que todos esos pleitos eran tan solo una mentira. En su miedo y desesperación se han unido y nos han demostrado que son lo mismo. Hagamos historia diciéndoles ya basta en primera vuelta. Nayib es el único de los candidatos que ha cumplido sus promesas y demostrado con obras que el dinero alcanza cuando nadie roba. Ellos no podrán detener el triunfo de todo un pueblo que exige una nueva forma de gobernar El Salvador. Listo, veíamos el segundo spot que teníamos preparado. Creo que ahí pues se nota esa dicotomía, esa disputa entre el pueblo y los de siempre, que en un primer momento como que Bukele, al llegar a la presidencia de El Salvador, pues posiciona ese discurso anticorrupción muy fuertemente. Y creo que hay dos características muy importantes como de Bukele pues de cara a su posicionamiento político. La primera es su perfil como empresario. O sea, Bukele era el tipo que, si no estoy mal, era el encargado de la distribuidora de Yamaha en El Salvador. Era un tipo pues que, si bien había hecho como hincapié en la política pues de tradición empresarial, si no estoy mal, su papá también era empresario. Sí. Y era, el papá que lenguizopa. ¿sí? Hay unos videos en YouTube del papá defendiéndolo. Okay. Se los recomiendo muchísimo. Perdón, pero es que tengo una fijación con eso. Me parece súper sensacional. Listo, entonces como que primero como lo que algunos filósofos llaman ethos, como ese perfil que construye él, es mucho hacia el empresario, el político empresario, que de hecho, por ejemplo, en muchos candidatos del Partido Republicano en Estados Unidos como que suelen
apostarle a ese perfil, por ejemplo, Trump. Yo creo que de hecho es una característica de esta derecha más contemporánea, y es que gran parte de sus líderes son pintados así como empresarios exitosos, como hombres de familia, como padres proveedores, que ya lo mencionamos, o estrictos, pero el perfil del empresario es supremamente importante. Creo que en primer lugar porque, claro, refuerza el arquetipo de hombre exitoso, ¿cierto? De hombre que sabe gestionar. Y desafortunadamente una de las características el sentido común neoliberal de nuestros tiempos es creer que un buen político o una buena política tiene que ser un buen gerente. Exacto. ¿Cierto? Pero además, por otro lado, y es que el hecho de mostrarse como empresario le sirve también para reforzar el arquetipo de outsider, ¿no? De yo no soy del sistema, yo fui alcalde por el FML. Eso, gracias. No, yo soy el publicista, yo soy el empresario, yo soy... Entonces creo que es muy útil para ellos en ese sentido. Y entonces, digamos que esa imagen de empresario, bueno, que de hecho, pues Rodolfo Hernández acá en Colombia también. Gran ejemplo. La apersonado. Uh-huh. También creo que hizo como énfasis en un valor, digamos, esta apuesta anticorrupción se mantiene, pero creo que ese discurso de Bukele ha girado un poco hacia las maras. Ya exacto, eso me parecía súper interesante de estos dos primeros spots, y es que el enemigo no es el problema no es la inseguridad, el problema no es la violencia, y el enemigo no son las pandillas, es la clase política y la corrupción. Exacto, ese giro ahí interesante. Entonces eso le sirve, digamos, como en cierta medida para aplicar un valor que creo que se mantiene desde la campaña a la presidencia hasta ahora, y es el de la eficiencia, el tema de los resultados. Entonces, ¿y qué más eficiente que un empresario? Exacto, Bukele es el empresario eficiente, el que pone la casa en orden, llega a acabar con esa guachafita, como Duque, sino como con la guachafita, y pues claramente es el tipo pues que llega a poner orden en la casa. Uh-huh. En ese sentido creo que su perfil empresarial le da como mucho para eso, por eso pues trata de mostrar tantos resultados, se basa tanto en la cifra para mostrar como que efectivamente él es el que está pues ayudando a que esto salga adelante. Y hay una metáfora muy interesante que no fue, digamos, tan presente en todo el discurso de posesión presidencial, pero que sí fue muy importante, pues me pareció muy destacada del discurso que dio cuando tomó posesión, y es que hablaba de El Salvador como un niño enfermo. Entonces, El Salvador es un niño enfermo, vamos a tener que hacer sacrificios, vamos a tener que apretarnos el cinturón para austeridad. Exacto, entonces es el tipo que llega a austeridad y seguridad, claro. Hay algo que de hecho no lo menciona directamente el man, pero creo que también tiene que ver con todo lo que usted está diciendo, y es que tanto Bukele como muchos y muchas de estos líderes de la derecha refrescada es insistir en el valor de la libertad, ¿no? Entonces hay algunos con sus intensidades, digamos, para Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid en España, ella sí que del Partido Popular, cada dos palabras tiene que mencionar la palabra libertad. De hecho, su eslogan en la última campaña era libertad o comunismo, ¿no? Para anteponerse ella versus Pablo Iglesias. Pero creo que, bueno, y hay otros ejemplos. Milei en Argentina ahorita también es un ejemplo clarísimo de eso. María Fernanda Cabal en Colombia también acude muchísimo a hablar de la libertad. Creo dos cosas. Uno, que también el empresario es como la persona ideal para hablar de libertad de empresa, la libertad es exitosa. Siempre ha habido como ese antagonismo entre Estado y empresarios, ¿no? El Estado ahoga a los empresarios, el Estado les cobra muchos impuestos, les impone mucha burocracia. Entonces el empresario es como quien conoce ese lado oscuro de la burocracia estatal y viene a liberar a una gente también de ese lado feo. Pero creo que también Bukele lo ha sabido manejar en las dos etapas que mencionábamos, el cuento de la libertad.
Y es como que en este spot principalmente, es más directo, pero en el primero también, es como el pueblo salvadoreño, este pueblo que está listo para emanciparse, que ha sufrido tanto, el pueblo víctima, está secuestrado. En estos dos primeros spots está secuestrado por la corrupción, por los mismos de siempre, que no los deja hacer, no los deja, ¿sí? Y ahora está secuestrado por la criminalidad, ¿no? Entonces la criminalidad no deja que la gente salga a la calle, disfrute el espacio público, disfrute de su sueldo, de sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un combo perfecto porque igual en estas dos fases el tipo es el libertador, ¿no? Exacto. Entonces me parece... Ya que estamos entrando como a este viraje discursivo en Bukele, le propongo que veamos el próximo spot que ya tiene que ver con esta narrativa actualizada. Listo, de una. ¡Sigue la valla! ¡Vamos, sigue la valla! Tope la cabeza a la espalda, tope la cabeza a la espalda. Tópese. Rápido. La frente en la espalda del otro. Rápido. Viva. Me llamaban, bueno, obviamente el video, el spot que acabamos de ver es fuerte por el trato. O sea, lo primero que uno ve es el trato, obviamente, a las personas que están ahí detenidas. ¿A quién le hubiera gustado a usted ver ahí? A los del sur. A todos los integrantes de la barra de los del sur. Escúchenme, cuando yo sea dictador de Colombia, todo lo que está haciendo Bukele con las maras lo voy a hacer con ustedes. Todos quisiéramos ver a caer. Me van a matar. La van a apuñalar. Bukele, ¿dónde estás? Como el man que se deja. Ay, sí, marica, ¿qué tal? Contémoslo rápidamente. Un colombiano joven de menos de 25 años que sentía mucha admiración por Bukele y la estaba pasando mal en Colombia, no tenía empleo, no tenía ni la culpa de existir. Entonces pensó en buscar un mejor futuro en El Salvador, cogió los pocos ahorros que tenía, se fue para El Salvador. Resulta que tenía un tatuaje en el pecho de la abuela, de la abuelita. Ah, no, si eso sí está bien. Y claro, llegó un colombiano sin permiso de trabajo, nada, solo, joven. Lo llevaron a un cuarto, lo esculcaron, lo empelotaron, le vieron el tatuaje, dijeron que era miembro de la Mara Salvatrucha Colombia, o sea, los del sur, y lo metieron preso y no se sabe nada del tipo ahora. El verdadero, quien pudiera, ¿no? Pero bueno, estábamos viendo bueno. esto. Eso, entonces además de, obviamente lo primero que llama la atención es el trato que le están dando a esta gente, que ya también quisiera decir algo sobre eso ahora. Me llama mucho la atención el tema de las cifras, ¿no?
y es que casi siempre que se habla de Bukele, se habla con cifras. Incluso la gente que hasta ahora lo empieza a conocer por TikTok, por redes sociales, tiene cifras como, es que tiene una favorabilidad del 94%, una popularidad del 94% en su país, es que... Y me llama mucho la atención porque es evidente que donde uno lo encuentra hay un aparato de propaganda que también se despliega como a destacar esas cifras, pero creo que tiene que ver mucho con lo que usted mencionaba ahorita, y es el tema de la eficiencia, de profundizar ese arquetipo no solamente del empresario, sino del empresario eficiente que vino a poner orden. Entonces siempre tiene cifras que mostrar, ¿no? Entonces le muestran ahí uno que 64,000 detenidos, que una cantidad de cosas así súper interesantes para mucha gente, pero lo que me parece más interesante es como desglosar un poquito eso también. Qué pena que me vaya un poco a ese feudo. Como siempre tú. Y es que, sí, claro, 65,000 detenidos casi, pero entre los 65,000 detenidos ya está comprobado que hay por lo menos 3,500 niños y niñas, bueno, ¿sí? Entonces es que es como en gran parte en lo que se basa ese discurso de su seguridad, con el tema del plan de control territorial que el man maneja, yo no sé qué, pero claro, hay que empezar a conocer eso. Y así como a su popularidad es del 94%, cosas que uno no acaba de entender, en un país en el que la pobreza ha crecido en los últimos 3 años casi el 10%. Entonces, la cifra de una chimba, la popularidad del tipo. La cifra que nos ocultan es esa, como 26% de la gente de El Salvador ahorita en este momento tiene pobreza monetaria, lo que significa que no tiene el dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Entonces también como, bueno, listo, vamos a hablar de eficiencia. ¿Qué tipo de eficiencia, no? Es de la que vamos a hablar. Exacto, y creo que, bueno, acá ya estamos viendo el viraje de Bukele, que llega como un empresario anticorrupción a la presidencia, y ahora se vuelve pues el presidente que está afrontando como el mayor problema ahora, que ya no es la corrupción, sino es la inseguridad de El Salvador, pues que tiene, digamos, unos problemas gigantes en términos de seguridad, pues después de todos estos de todo este proceso de paz y digamos del cambio de las guerrillas a movimientos políticos, que ahora se ha traducido en toda la, digamos, violencia urbana en torno a las maras, etcétera. Y que tiene que ver mucho con la historia que usted nos comentaba al principio de El Salvador, y es que como consecuencia de esa guerra civil, muchas personas que vivían de la guerra como mano de obra de la guerra en el ejército, en la guerrilla, en los grupos paramilitares, una vez se hace el proceso de paz, pues es gente que queda sin trabajo prácticamente. O sea, pongámoslo en términos crudos, la guerra era su trabajo. No sabe qué hacer. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer, o sea, no sabía, no solamente en términos de que no tenía esperanza, no sé qué hacer, sino no sé tampoco en el término de no sé hacer nada más que sea la industria de la guerra. Y muchas de esas personas y las generaciones que les vienen migran, algunos de ellos, a Estados Unidos. Sí, de hecho hay una cifra que es que el man es el man cifras. El cifras. Que el man vota cuando se posiciona presidente y es: voy a gobernar para los 7 millones de salvadoreños que viven en El Salvador y para los 3 millones que viven en el exterior, es decir, casi el 30% de qué locura, de la población, hijo no vive madre, en su país. Exacto. Y esa, no todos obviamente, pero muchas de esas personas que llegan a los Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos, y no saben hacer nada más que emplear la fuerza, pues se dedican a emplear esa fuerza en el mercado negro, en el mundo subterráneo, en el narcotráfico, en el pandillaje. Y de hecho las maras como tal, como pandillas, nacen en los Estados Unidos. Y luego cuando muchos de esos migrantes empiezan a volver a El Salvador, es que empiezan, digamos, a abrir la franquicia dentro de su propio país, ¿no? Exacto. Y entonces, digamos, bueno, está ese viraje, pero hay algo que me parece muy interesante, y es la articulación nacional que también hace Bukele. Sí, que bueno, lo veíamos en los spots del pueblo salvadoreño, pero como usted mencionaba ahorita, también en los discursos de la ONU.
Sí. que han vuelto bastante populares. Si usted busca, por ejemplo, los discursos de presidentes en la ONU, los que más vistas tienen son los de Bukele. Y es casi escuchar al Che Guevara. O sea, es un tipo que todo antiimperialista, ¿no? Antiimperialista, que reclama autonomía, que dice somos un país pequeño, déjennos crecer. O sea, pero es también un viraje reciente, porque en el poco tiempo que coincidió su campaña electoral y su gobierno con Donald Trump, era el más pro gringo. Estados Unidos es la cuna es el sueño americano, de los emprendedores, de los que no tienen oportunidades, allá sí tienen oportunidades. Y luego, cuando pasa de Donald Trump a los demócratas, el gobierno en los Estados Unidos, entonces ahí sí, no, hay que ser el más antiimperialista, el Che Guevara, lo que usted dice, man. Sí, o sea, Don Virajes, hay que decirle en vueltas. Pero sí, o sea, uno ve como este man, es como leer los discursos del Che Guevara en la OEA, o sea, de acuerdo. Son completamente antiimperialistas y también de un reclamo de autonomía para los países latinoamericanos, que me parece también un componente muy interesante. Y uno ve los comentarios de la gente, no, yo quisiera tener un presidente. Claro, todo el mundo, porque es valiente y canta la tabla y está con los desposeídos. Y de hecho, a usted que le gustan tanto las analogías y las metáforas en las piezas discursivas, en el más reciente que dio en la ONU, hablando de este tema que usted está explicando, el man hace una metáfora entre, no, es que nosotros somos el vecino pobre, humilde, trabajador, que tiene una casita que se está cayendo, que tiene unos muebles muy viejos, que tiene una huerta chiquitica y donde no crece nada, y tenemos un gran vecino millonario que vive en un palacete, que no tiene una huerta, sino tiene hectáreas de cosas sembradas, ganado, y nosotros lo respetamos, nosotros no envidiamos su riqueza. Pero ¿cuál es el problema? Dice el cabrón que llegó un jefe de casa, o sea, él, a la casa del pobre, que admite su pobreza. Exactamente. El macho proveedor, el hombre de familia, llegó a la casa pobre y humildemente quiere tener unos mejores muebles, quiere impermeabilizar, quiere pintar, y a este vecino rico le duele que ahora esta casa tenga un macho proveedor eficiente. Marica, claro, o sea, súper poderoso, güey, súper poderoso. Y hay una cosa ahí también, que es que, no sé si es motivo de otro programa, pero como me salió un litro de babas. Perdón. La fascinación que genera como ese castigo. Uy, sí. Como al mal. Sí. Yo no sé si es que la gente como que, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, me gustaría como tener acá un psicólogo que nos diga, puta, o sea, ¿por qué genera tanta fascinación eso? O sea, esas imágenes que veíamos de la gente en las cárceles del man, van gloriándose de tener a gente de 45 horas en un cuarto oscuro, en calzoncillos, feliz por eso, o sea, como hueputa, gracias, lo necesitaba. O sea, yo no sé cómo explicar eso. En Colombia hay la expresión ideal para eso. No sé si exista en todos los países de habla hispana, pero aquí lo decimos muy bien, es que se pudra en la cárcel, güey. Sí, es como, sí, es la idea esa de bien y el mal. Y creo que yo, de hecho, tenía anotado eso justamente ahorita porque también me llama poderosamente la atención, y es cómo el man ha logrado blindar todo esto utilizando como la cultura política, la cultura tradicional en El Salvador, que según lo que uno puede leer, porque no hemos ido, pero por ahora según lo que podemos leer, es un país también extremadamente católico, muy tradicionalista, con unos valores conservadores, digamos, muy arraigados en nuestro país, donde los candidatos, donde los políticos en general, pero sobre todo digamos en época de elecciones o en campaña permanente como la que hace Bukele,
pues es muy útil explotar ese tipo de cosas, ¿no? No solamente a Dios rezándole o utilizando crucifijos, sino también utilizando las narrativas que se desprenden de esa lucha entre el bien y el mal, y es como el mal, el malvado, el ladrón, el criminal, no merece o sea, está desposeído de toda humanidad. Es un desterrado. Es exactamente, es el chivo expiatorio que se saca de la tribu para que le pasen 1000 cosas en el desierto. Entonces es, sí, que se pudran en la cárcel, es que bien hecho que estén ahí en calzoncillos pasando frío y humillados porque se lo merecen, y ¡buah! Es muy poderoso, y como el man reviste todo de mi Dios, yo soy el instrumento de Dios, yo no sé qué, pues le encaja perfecto su lucha de bien contra el mal, man. Sí, exacto. O sea, ahí ya pues los que saben hablarán, pero creo que es una cuestión también del placer ahí, como seguro, en la mitad, que creo seguro, que no solo se ve en esto, o sea, no solo se ve en Bukele y en las maras, sino en muchas otras. Sí. Muchas otras expresiones políticas, ¿no? Era usted y yo lo hablábamos en la temporada inmediatamente anterior, cuando hablábamos un poco de la narrativa del héroe y del bien y el mal en el uribismo, y era como que también en aquella época, según la narrativa de Uribe, tremendamente efectiva, y terminó convirtiéndose en un hecho absolutamente material en el gobierno, y era que no solamente los guerrilleros merecían ser matados, reducidos a nada, bombardeados, masacrados, etcétera, sino que eso empezó a impregnar como otras áreas de los enemigos, ¿no? Entonces ya también, si los sindicalistas eran perseguidos, amenazados, asesinados, pues se lo merecen, ¿no? Si los artistas eran disidentes, si los estudiantes cuando se paraban en la raya eran perseguidos, gaseados, matados, desaparecidos, por algo haría, ¿no? Algo haría que se lo merece. Ajá. Entonces viene también impregnado un poco de esto, y no pensaba mencionarlo, pero ahorita que hablaba de esto, a mí Bukele se me parece tanto a Álvaro Uribe Vélez. O sea, pero yo creo que Uribe debe ver esto y decir, es mi hijo predilecto, o sea, yo trabajé para que nacieran estas cositas en el mundo. Yo justamente iba a decir eso, o sea, me parece un tipo muy parecido a Uribe, pero me gusta mucho que hayamos desarrollado todo el tema sin tocarlo. Porque sí, de acuerdo. Creo que es muy fácil como... Sí, de acuerdo. Eso. Pero sí, exacto, es muy parecido con también la ruptura del bipartidismo, con el tema de la apropiación de la seguridad, como, digamos, sí, me parece mucho menos elocuente. Uy, no, toda la vida, ahí no hay nada que hacer. Pero de acuerdo. Y se parecen en también desarrollar un aparato de propaganda absolutamente efectivo, pero también muy inteligente en términos de que entiende la coyuntura, entiende los medios digitales con los que cuenta por la época, entiende lo que es viral. Claro, en tiempos de Uribe no hablamos de la viralidad, pero como palabra, pero sí que existía el concepto de cómo hacer que este discurso sea absolutamente replicable. En eso se parecen mucho, y creo que, por lo que usted decía, Bukele destaca más en lo propagandístico, justamente porque carece del recurso retórico, de hacerse él el discurso, como si evidentemente Uribe tiene una ventaja. Me dio una entrada muy buena, y es, por ejemplo, todo lo que habla Omar Rincón de los consejos comunitarios de Uribe, sí. Y que bueno, la apuesta de Uribe hacia los consejos comunitarios fue brutal, y que Uribe siempre siempre que había un reclamo de la comunidad, siempre mandaba a los ministros y se ponía del lado de la gente. O los echaba, incluso los echaba. Exacto. Entonces, bueno, ministro, ¿cómo así que esto no se ha hecho? Entonces, eso es algo que hace Bukele, sí, pero en las redes sociales. Sí. O sea, Bukele les da órdenes, de pronto un poco Petro también lo hace. Les da órdenes a los ministros desde redes sociales. O sea, ¿cómo así que esto no se haya solucionado? Destínese yo no sé cuántos millones a tal todo. Es que todo claro, lo hace. Es el empresario eficiente, pero también es el jefe comprensivo. ¡Ey, sí! Sí? O sea, que la culpa no es de él, sino la culpa es de sus asesores o de sus jefes intermedios, pero siempre se pone del lado del de la mando gente. medio, sí. Exacto. De acuerdo. Entonces, muy de acuerdo con eso.
Y hablando del grandísimo Omar Rincón. Ay, ojalá un día traer a Omar Rincón a fumarnos unos porros. Omar Rincón, cuando hace el análisis más reciente de Uribe, a mí me gustan más los análisis que hace Omar Rincón. Para la gente de pronto que no conoce a Omar Rincón, es un profe de la Universidad de los Andes que se dedica a hacer unos análisis muy interesantes. Yo lo describo así, unos análisis culturales muy interesantes de la comunicación política. Eso me parece que es como la descripción de Omar Rincón. Además es un tipo que habla de televisión, de cine, es como un erudito de la comunicación en Colombia. Este tipo, como se dedica a hablar de comunicación política, ha hablado mucho de Uribe en nuestro país, pero me parece que sus análisis más ricos son los que hace en época de Juan Manuel Santos. Okay. Él tiene un concepto que es el de la cultura, pero el cool de cultura escrito con doble O, como cool en inglés. Y dice que mucho de la cultura de ahora, que está basada sobre todo en el entretenimiento, si no eres cool, si no eres divertido, si no eres un referente, pues no existes en el campo mediático, más o menos eso a grandes rasgos. Y él describe que Uribe desarrolló ese superpoder, y era ser cool, ¿no? Ahorita Uribe no suena lo más rancio del mundo, pero en su época, en su mandato, era súper cool. Era tan cool que fue el primer invitado que tuvo Gran Hermano, el reality, que fue el primer reality en nuestro país. En esa época era de Caracol. ¿Sí? El primer invitado que tuvo el primer reality en Colombia fue Álvaro Uribe, recién posesionado. Entonces él siempre jugó con eso de que mandan los medios, yo estoy ahí. Un reality, yo estoy ahí. El programa de opinión, yo estoy ahí. El email, que en esa época la viralidad era por correo electrónico, el man estaba ahí. Y Bukele lo ha sabido hacer, que era lo que usted decía. Y mencionaba todo esto porque incluso él muchas veces en su Instagram y en su Twitter, que juega mucho a cambiarse la descripción, se pone como el presidente más cool del mundo, ¿no? Y en muchas entrevistas, por ejemplo una que le hizo Luisito Comunica, uno de los youtubers más reconocidos en el mundo, él le explica que parte fundamental de su comunicación ha sido convertirse en el tipo cool, en el que la gente quiere ser, en el empresario exitoso, el padre de familia, tal. Entonces creo que eso también es muy interesante ver en este tipo de personajes, y es lo cool, ¿no? Como en pegar a la tendencia. Sí, completamente. Bueno, no sé, ¿qué se nos queda como para hablar de Bukele? Será muy pretencioso si le dedicamos 2-3 minutos, no tiene que ser más, a hacer esa diferencia entre Petro y Bukele, que era nuestra idea principal, pero preferimos dedicarnos a Bukele. Entonces dejar como una idea a cada uno sencillamente de ese contraste ¿Qué? Pues creo que esto va a ser un tiro en el pie, pero lo voy a decir. Y es que creo que el Petro Bukele es la actualización de lo que fue hace unos años Uribe Chávez. Y lo quiero explicar rápidamente. No digo de ninguna manera que Uribe y Bukele sean exactamente lo mismo, ni estoy diciendo tampoco que Chávez y Petro sean exactamente lo mismo. Ojalá. Ya quisiéramos nosotros que Petro fuera Chávez. No, ese es el parangón. El parangón es que son liderazgos que identifican adversarios para acabar de posicionarse como un liderazgo regional. Y sí que hay una coherencia en cuanto a que Chávez, iniciando el siglo XX, era el referente del progresismo latinoamericano, un progresismo apenas incipiente que empezaba a nacer, que todavía estaba muy pegado a la izquierda tradicionalista, a los pensamientos socialistas, más que al pensamiento progresista. Y Uribe era muy novedoso dentro de la izquierda, era tremendamente novedoso. Y con Uribe pasaba lo mismo. Si miramos a Uribe con las gafas de hoy, pues Uribe es fácilmente descifrable como un fascista de vieja data. Pero en su momento, en la coyuntura, como él construyó su narrativa, su proyecto político, como ejerció su presidencia, era un tipo supremamente novedoso, era un vanguardista. Y tanto Chávez como Uribe se entendían justamente como la vanguardia cada uno de su proyecto político,
terminaron enfrentándose por el liderazgo regional. O sea, para usted Petro, digamos que Petro le replica a Bukele y como que intenta generar controversia en aras de buscarse un liderazgo regional. Sí, claro, absolutamente. Uribe, creo que Petro ha dejado muchas veces claro que quiere ser el líder programático de América Latina, venderle un proyecto a América Latina que lo siga, ¿sí? Y creo que incluso, por ejemplo, muchas veces Boric lo ha dicho abiertamente, y es como mi proyecto y el de Petro coinciden, pero se distancian en muchas cosas. Igual este man es el que va a mandar la parada, y de ahí todo su tema medioambiental y lo que fue a hacer ahorita Estados Unidos, priorizando ciertos temas en la agenda. Y ve que Bukele no es solamente quien le está peleando la vuelta, sino que enfrentarse a Bukele lo puede hacer más fuerte si gana ese enfrentamiento, obviamente. Ok. Yo siento, la verdad, no, como que no tenía preparado esto, pero sí, como que me he preguntado mucho cuál es el interés de Petro detrás de eso. O sea, concuerdo mucho con que es como una cuestión de liderazgo regional, pero también siento que este man tiene tanta fuerza que a veces le sale el tiro por el zapato. Si usted se ve, por lo menos las reacciones en redes sociales siempre son mucho a favor de Bukele y no tanto a favor de Petro. Total. Entonces, sí, como que me cuestiono eso. ¿Será que la vía correcta es como responderle a Bukele o no? Pero evidentemente pues son dos políticos paradigmáticos que apelaron en su momento para llegar a la presidencia al pueblo contra una clase política. Creo que ahí hay un punto en común, pero que claramente los valores que enarbolan son diferentes. Como decíamos, Bukele muy asociado a lo empresarial, a la eficiencia, a los valores como más conservadores asociados a la religión y a la familia, y Petro mucho más asociado como a las nuevas corrientes de pensamiento, como más hacia el ambientalismo, hacia un poco la emancipación. Entonces pues son dos personajes paradigmáticos que yo creo que más que criticar a quienes están como siguiendo su vuelta o a quienes los admiran, sí. Creo que es interesante como desglosar qué hay detrás, que es lo que hemos intentado. Uy, yo me quedo con eso hoy, me quedo con esto último. Criticar liderazgos como los de Bukele, como los de Petro, como los de Uribe, como los de Chávez, como esos considerados populistas, demagógicos, etcétera, me parece que es una tremenda pendejada. Lo voy a decir así clarito. Creo que lo interesante está en encontrar, en entender por qué este tipo de liderazgos que son tan particulares, tan sui generis, tan outsiders, pegan tan duro al punto de que no solamente ganan elecciones en sus países, sino que se están peleando el liderazgo regional. Creo que eso que usted acaba de decir está muy chévere. Salud. Oiga, chévere haber vuelto. No, pues creo que salvamos esta relación. Esperamos que dure por mucho tiempo y que logremos esta vez. Nada más que luego como nos repartimos todo lo que hemos construido juntos. La audiencia, sobre todo la audiencia. Oiga, y audiencia, dijimos que íbamos a hablar hoy de que nos siguieran y todo eso, no lo mencionamos ni una vez. Por favor, síganos si están viendo esto en YouTube. Denle al botoncito rojo de suscribirse, al lado hay una campana, denle a la campana. Otro día que no llevemos un episodio tan largo les explicamos por qué es tan importante, pero es muy importante. Igual si están escuchando esto en Spotify, seguir y recomendarnos a los amigos, a la familia, a la pareja, a todo el mundo para que nos ayuden a crecer, que es re importante. Listo, nada, nos vemos en la próxima.